Bien, muchachos, bienvenidos a nuestro módulo. Hoy día vamos a empezar a desarrollar lo que nosotros comúnmente llamamos las cuentas nacionales, pero que de manera genérica vamos a denominarle, según la teoría keynesiana, los agregados económicos, ¿ya? Tal como su nombre lo indica, un agregado viene a ser una variable absoluta, una variable que resulta de sumar el conjunto de la actividad económica de un país. Por eso decimos, son los indicadores que permiten cuantificar, o sea, medir estadísticamente la actividad económica a través de las llamadas cuentas nacionales. ¿Está bien? En este sentido, la institución que se va a encargar de elaborar las cuentas nacionales oficialmente en nuestro país, oficialmente estoy mencionando, va a ser el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El INEI, ¿correcto? De tal manera que en las cuentas nacionales vamos a considerar variables que van a ser las mediciones del producto y variables que van a ser las mediciones del ingreso, ¿no? En las cuentas del producto vamos a considerar, por ejemplo, estas variables, ¿no? La primera, bueno, la más importante, la más conocida, la principal para medir la actividad económica de un país, que es el PBI. ¿Está bien? Cuando uno menciona estamos en recesión, estamos en recuperación, estamos en expansión, o sea, mencionamos al ciclo económico, tenemos que considerar lo que representa el PBI. Luego viene un indicador muy parecido que se llama el PNB, o sea, el Producto Nacional Bruto, ¿ya? Luego vendrá un indicador derivado del Producto Nacional Bruto, que en este caso va a representar el denominado Producto Nacional Neto, ¿no? Aquí le borramos la B para ponerle la N, en el sentido que esto representa el indicador más exacto para medir la riqueza de un país, ¿ya? Luego viene un concepto muy agregado que se llama la DBT, ¿ya? O sea, eso se llama disponibilidad bruta total, ¿ya? Es un indicador ya más absoluto de medir la riqueza de un país. Luego viene el BAB, ¿ya? Del cual se derivan los ingresos, que en este caso representa el valor agregado bruto, ¿ya? El valor agregado bruto. Y también vamos a considerar el VAN, o sea, el valor agregado neto, ¿ya? Entonces, aquí dentro de la medición de las cuentas nacionales vamos a considerar conceptos como interno, concepto como nacional, concepto bruto, concepto neto. Son conceptos que evidentemente se van a, a cuantificar a partir de algunas variables, de algunas definiciones hechas por la teoría macroeconómica, ¿ya? Y a nivel del ingreso, ya que ya son los indicadores, nacionales, vamos a tener el YN. Hay que tomar en cuenta las variables que permiten medir la actividad económica. Eso depende de la conveniencia de cada economista, de cada autor, ¿no? Porque normalmente podemos hablar de la I latina o la Y, ¿no? La I latina representa normalmente la inversión, ¿ya? Mientras que la Y representa el ingreso. Acá vamos a simbolizar con la Y, ya, para evitar confundir con la inversión, ¿ya? El ingreso nacional, luego viene el IP, que es el ingreso personal, y luego viene el ID, que representa el ingreso disponible, ¿ya? Entonces vamos a tener tres ingresos: el ingreso nacional, el ingreso personal y el ingreso disponible. Algunos también le llaman el ingreso personal disponible, ¿ya? Pero eso ya dependerá de la conveniencia, insisto, de cada autor o de cada libro, ¿ya? Bueno, empezamos. Vamos a iniciar nuestra cuantificación de los agregados de las cuentas nacionales a través del indicador más usado, el más importante, ¿está bien? Que se llama el Producto Bruto Interno. Bueno, genéricamente se le define así: es el valor monetario, ya, o sea, es el valor en dólares, normalmente se mide en dólares para compararnos a nivel internacional, ¿verdad? Pero es el valor monetario a precio de mercado de la corriente, o sea, del flujo, como se dice técnicamente, de todos los bienes y todos los servicios finales producidos durante un año, ¿no? Bueno, hay que hacer algunas acotaciones con respecto a la definición del PBI. Uno dice valor monetario a precios de mercado. ¿Por qué ponemos a precio de mercado? Por una sencilla razón: la producción no la podemos medir físicamente. O sea, nadie puede sumar 40 automóviles más 20 kilos de azúcar, ¿no? Uno dirá, pues 40 automóviles más 20 kilos de azúcar sería 60, pero ¿60 qué?
no vas a sumar autos más kilos, ¿no? Por más que peses el auto, ¿no es cierto? No se puede sumar, digamos, el valor de lo producido. O de repente sumar 20 pensiones en una universidad para que estudien esos muchachos, más 77 funciones en un teatro, ¿no? O sea, 20 pensiones más 77 funciones, entonces no se pueden sumar tampoco los servicios. Por eso lo que la economía hace acá es medir el valor monetario. Y ese valor monetario, mira, lo podemos entender acá a un modo de ensayo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en un país, vamos a hacer esta suposición, se han producido 70 botellas de vino, que son un bien final, un bien terminado. Se han producido 1 kilo de arroz, ahí está, ¿no? Se ha producido 16 chompas, observa que todos son bienes ya elaborados finales. Acá tenemos 3 servicios, 5 pensiones, por ejemplo, de un colegio, ahí está. 10 consultas que ha hecho una clínica a un precio determinado y 90 boletos para viajar en transporte interprovincial, digamos, ¿no? Si a mí me dicen sumar las 70 botellas de vino, los 1000 kilos de arroz, las 16 chompas, las 5 pensiones, las 10 consultas y los 90 boletos, esto va a ser imposible. Quizás podemos sumar la parte numérica, pero no podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, del valor de la producción. Por eso justamente el dinero, recordemos ese tema, es un medio que expresa el valor, ¿no? Es un valorímetro, justamente valorímetro a través de los precios. Si yo mido las 70 botellas de vino a 30 soles cada una, tendría el valor, que sería la multiplicación, 2100 soles, ¿no? 70 por 30. Los 1000 kilos de arroz a 4 soles cada uno me daría el valor monetario, que sería 4000. Las 16 chompas a 50 soles me daría un valor monetario de 800 soles. Las 5 pensiones a 200 me daría un valor monetario de 1000 soles. Las 10 consultas a 40, un valor monetario, se dan cuenta, de 400 soles. Y los 90 boletos para viajar en transporte interprovincial a 20 soles me daría 1800. Si sumamos todo esto, ¿no?, ya tengo entonces una unidad monetaria común, ¿no? Y la suma en este caso sería 10.100 soles. Los 10.100 soles no es otra cosa que el Producto Bruto Interno. Si lo hacemos comparativamente, son aproximadamente unos $3.100 que por ahí tenemos de valor monetario. Claro, es un ejemplo supuesto, pero que ya el INEI, a nivel de sus cuentas nacionales, a nivel de sus métodos estadísticos, nos puede dar una medida más exacta de la producción. Por ejemplo, el año pasado el PBI llegó a casi 240.000 millones de dólares, ¿no? Ese es el valor de lo que nosotros hemos producido finalmente durante todo un año. 240.000 millones de dólares. Es casi el PBI que tiene Chile, ¿no? Chile nos lleva una pequeña ventaja, pero la diferencia está que ellos tienen casi la mitad de la población nuestra, lo cual indica que a la hora de repartir el pastel, con menos invitados, ellos tienen mejor bienestar que nosotros, ¿no? O de repente nuestro PBI puede duplicar el PBI de Uruguay, pero Uruguay tiene apenas 3 o 4 millones de habitantes. Entonces hay una diferencia pues muy grande a la hora de medir pues la economía de un país con respecto a su población y comparándose con otros países. Eso vamos a ver al final cuando analicemos el PBI per cápita, ¿no? O sea, el PBI por habitante. Bueno, decíamos entonces, según este ejemplo, que el PBI, estos 10.100 soles, es el valor monetario a precio de mercado de la corriente de bienes y servicios finales, ¿no? Habría que hacer la observación de decir bienes y servicios finales, por una razón. El proceso productivo se puede repetir permanentemente, o sea, uno, por ejemplo, puede decir, ya, he producido 1 kilo de naranja, muy bien, pero ¿qué pasa si ese kilo de naranja no se va al consumo, sino se va a la producción? Por ejemplo, con ese kilo de naranja, una panadería puede hacer queques. Entonces, lo que ya tenemos que medir no es el valor de la naranja, sino el valor de los queques. Porque si yo sumo el valor de la naranja más el de los queques, estaría contando la naranja 2 veces. Entonces, para evitar ese problema, solamente se va a considerar el valor final. Es igual, ¿no? Una furgoneta va repartiendo pescado a los distintos restaurantes, ¿no? Lo que mide el PBI no es la venta del pescado, sino la venta de las comidas que se hacen con el pescado. Porque si yo sumo la venta, por ejemplo, de un bonito más la venta de un sudado, estaría contando el bonito 2 veces. Entonces, para evitar ese problema, ¿no?, de un sobredimensionamiento de la producción, solamente se considera el bien final.
Ya, ahora, este valor de PBI, ¿no?, se va a considerar para los tres sectores productivos, ¿no? En este caso, para el sector primario, el secundario y el terciario. Ya ustedes saben básicamente a qué se dedica cada uno de estos sectores, ¿no? Este es el sector extractivo, el de acá es el transformativo y el de acá, el de los servicios, o sea, el de la colocación. Más o menos, la estadística nos dice que el sector primario representa casi el 36% del Producto Bruto Interno. O sea, significa que hasta el momento es el que tiene más valor agregado. El secundario representa más o menos el 14%. Quiere decir entonces que la diferencia, es decir, la mitad del PBI, viene del sector terciario. Eso indica que es el sector más dinámico generando valor agregado, ¿no? Acá estamos hablando de comercio, estamos hablando de turismo, estamos hablando de educación, de salud, de finanzas, ¿no?, de comunicaciones, de transportes. Entonces, ahí es el sector que tiene la mayor generación de riqueza. Por eso que si ahorita la economía peruana tiene una variable, digamos, negativa de crecimiento, o sea, estamos en una recesión, es porque el sector más golpeado es el llamado sector terciario. No, hay una estadística que dice que en los 6 primeros meses de la pandemia, nuestro PBI ha caído casi 30%, ¿no? Y lógicamente el sector que más ha sido perjudicado es el terciario, que ha caído casi 45%. Porque son los sectores, digamos, más golpeados. El agricultor sigue trabajando, ¿no? Las fábricas, algunas funcionan, la gran mayoría, pero gimnasios, colegios, ¿no es cierto?, cines, discotecas, transporte en su mayoría se encuentra estancado, ¿no? Y eso es lo que finalmente, pues, perjudica el crecimiento del PBI, ¿ya? Así que no olvidemos, esto es el concepto más universal del Producto Bruto Interno. Ahora, observaciones. ¿Por qué se le llama bruto al PBI? Porque se le llama bruto. ¿Y por qué se le llama interno? A ver, se llama bruto porque está incluyendo el valor del consumo de capital fijo, o sea, está incluyendo la depreciación. Este concepto ya lo hemos manejado anteriormente. La depreciación viene a ser el deterioro, la obsolescencia que experimentan los bienes de capital o los capitales fijos, y que por lo general el empresario va a tener que reponer mediante un fondo anual que le permita reemplazar máquinas en el futuro. O sea, si por ejemplo, se trata de un canal de televisión, por decir, que produce un servicio de entretenimiento, sus bienes de capital pueden ser, pues, sus estudios, ¿no?, sus salas de grabaciones, sus cámaras con las cuales hacen los programas. Entonces, esas cámaras no van a ser eternas, ¿no? Esos estudios no van a ser eternos. El canal debe reservar cada año un fondo que le permita renovar esas cámaras, ¿no?, esos equipos en el futuro. Ese fondo se le llama depreciación. Cuando el concepto incluye la depreciación, se le llama bruto. Pero cuando no la incluye, se le llama neto, ¿ya? Ahí tenemos la diferencia. Por ejemplo, para producir vino se necesitan pipas. Esas pipas se van a depreciar. Para producir arroz se necesitan molinos, ¿no?, que también se deprecian. Para hacer las chompas, máquinas tejedoras que se van a depreciar. Los colegios necesitan, por ejemplo, instalaciones, máquinas multimedia que se va a depreciar, ¿no? El médico necesita equipos que se van a depreciar, el ómnibus se deprecia. Entonces, en todos estos valores está incluida la depreciación, ¿ya? ¿Y por qué se le llama interno? Se le llama interno porque mide la riqueza generada, o sea, la producción generada, dentro de los límites territoriales de un país. Por eso se llama interno. Porque hay un concepto parecido, que viene en un instante, que se le llama Producto Nacional Bruto. Y no es lo mismo la producción del país que la producción en el país. Por ejemplo, la cadena Pizza Hut, muy bien, esa cadena no es peruana, es una cadena que tiene una franquicia en nuestro país. O sea, pero sin embargo, en nuestro país tiene como 500 locales que generan millones de dólares al año en producción. Ese valor de la producción para nosotros es PBI, porque ha sido generado dentro del territorio nacional. Pero sin embargo, esas ganancias no se van a quedar en el país. Un gran porcentaje se remesa, o sea, se envía a la economía norteamericana. Por lo tanto, ese valor para Estados Unidos pasaría a ser su Producto Nacional Bruto. En cambio, para nosotros es el Producto Bruto Interno. Es igual, ¿no?
Si por ejemplo hay una cadena de sanguchería peruana llamada Papachos, ¿no? Que es la cadena de un emprendedor llamado Gastón Acurio. Papachos tiene sucursales, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces lo que Papachos produce en Estados Unidos, para ellos es PBI, pero para nosotros sería el PNB, porque ya sería producción nacional. Por eso no hay que confundir lo que se produce en el país, que incluye también lo extranjero, a lo que produce el país, ¿no es cierto? Porque ya se refiere únicamente a empresas peruanas, ¿no? Entonces decimos, se llama interno porque mide la riqueza generada dentro de los límites territoriales de un país, ya sea por empresas nacionales, ¿no? O sea, empresas peruanas, y también por empresas extranjeras, pero que están ubicadas dentro de la economía peruana, ¿ya? Cuando hagamos el PNB en un ratito, ahí vamos a aclarar la diferencia con el PBI, ¿ya? De tal manera que ahora vamos a poder cuantificar, ya que tenemos los conceptos ideológicos básicos, la forma en que se mide el PBI, la cuantificación del PBI. Hacemos la tingencia de que el PBI tiene cerca de 8 métodos para poderse calcular. Estadísticamente, bajo las, digamos, definiciones de parámetros descriptivos que usa el INEI, hay 8 métodos para hallar el PBI, pero vamos a utilizar acá el más importante, el que más utilidad nos va a dar para entender, pues, ¿no? Analizar cómo se mide la producción. Bueno, se llama el método del gasto. ¿Por qué decimos el método del gasto? Porque nos preguntamos, ¿la producción generada a dónde va? ¿No? ¿Cuál es el destino de la producción? De hecho, que la mayoría va a decir, profesor, la producción está orientada a satisfacer las necesidades. Claro, si yo le pregunto al común de la gente por una empresa, el 95% me va a dar empresas que producen bienes para el consumo. Por eso justamente la ideología, ¿no?, de que estamos planteando permite la praxis, que es esta fórmula para hallar el PBI. El Producto Bruto Interno es igual, mira, a la variable C más I sub F más B más la G más la X menos la C. ¿Pero qué significa esto? Tiene una identidad. C significa el consumo de las familias, ¿ya? El consumo familiar. O sea, el 72% del PBI es el consumo privado. O sea, me dan una empresa, a ver, Pizza Hut, alimentación, ya está, alimentación. Cineplanes, servicio, diversión, ¿no? Ahí está, esparcimiento. Gloria, productos lácteos, ¿no? Grupo Ciencias, educación. O sea, la mayoría de empresas que estamos mencionando están orientadas evidentemente a satisfacer el consumo, la canasta de los consumidores a nivel privado, ¿no? Por eso decimos que esto es el 72% del PBI. Eso explica también por qué ahorita la economía peruana se encuentra en una recesión brutal, ¿no? Debido a que si la gente ha perdido su empleo, si la gente no tiene muchos ingresos, no puede consumir. Por eso que hace unos días nos hemos enterado que ya tenemos deflación, o sea, algo que no se veía hace muchos años en el Perú. En lugar de tener inflación, tenemos deflación, o sea, en lugar de que los precios y el costo de vida se vaya incrementando, el nivel de precios a nivel continuamente, a nivel sostenido, está disminuyendo. Esa es una variable fundamental, ¿ya? Luego viene I sub F, que significa la inversión bruta fija, ¿ya? Inversión bruta fija implica no solamente la compra de equipos, maquinarias que hacen los empresarios, sino que también incluye la depreciación. Acuérdate, la reposición del capital. Por eso se llama bruta. Y se llama fija porque se refiere a la inversión del año, ¿no? La inversión solamente del año en el cual se mide el PBI. Justamente a esto hay que agregar una parte que también es inversión para una empresa, solo que es una inversión de existencias o una inversión comercial. Justamente se le llama la variación de existencias, o también se le conoce como la variación de stocks, ¿ya? Cuando uno dice los stocks se refiere a la producción no vendida. O sea, si por ejemplo este año se han hecho 100.000 mascarillas, ¿no?, y se vendieron 99.000, entonces esas 1.000 mascarillas no vendidas hasta el 31 de diciembre ya vienen a ser stocks para el año 2021, ¿ya? Siempre hay esa consideración. Si por ejemplo la Volkswagen hizo 100 automóviles y vendió 90, los stocks serían 10. O sea, normalmente el stock tiene que ser con bienes duraderos, ¿no? O bienes que no sean perecibles. Claro, no vamos a poner stocks de menú, ¿no?
O sea, de repente pueden haber comidas en conserva que tienen una duración de 2, 3 años. Por ejemplo, un vino tiene una duración de 10, 12 años. Entonces ahí sí se pueden medir los stocks. Pero, por ejemplo, el emoliente que tomamos diariamente no se puede estoquear, ¿no? Y eso es lo que genera finalmente esta definición de variación de existencias, ¿ya? A esto tenemos que sumarle la G, que representa el gasto del gobierno. El gasto del gobierno significa el gasto fiscal. Ahora, por ejemplo, con la crisis, es un gasto que ha crecido demasiado, ¿no? Es un gasto que está orientado al subsidio social, a la subvención de ingresos, a la reactivación de la economía, ¿no? A una serie de variables donde el Estado tiene que hacerse responsable. O sea, el Estado, a través del gobierno, está orientado a proteger la seguridad de la gente, la salud, la educación, las vías de comunicación, todo lo que significa infraestructura, gasto corriente, ¿verdad? Lo que significa la planificación presupuestal, eso ingresa al gasto del gobierno. A esto tienes que sumar la X, que representa las exportaciones, o sea, producción generada en el país que vendemos al exterior. Eso es PBI también. Pero se mide, ya sabemos, a precios FOB, o sea, precios en el embarque, ¿no? Free on board significa FOB, pero no libre a bordo. Y hay que restar las importaciones. Profesor, no entiendo, pero si las importaciones las vamos a consumir en el Perú. Yo traigo un celular de China y para ser vendido en el Perú. Traemos automóviles de Alemania para ser vendidos en el Perú. Traemos petróleo de México para ser comercializado en el Perú. Profesor, también sería PBI. No, sería PBI para los países que nos han vendido esos productos. Porque olvídate y tienes que entender que las importaciones son generadas fuera del país. Finalmente, el celular fue generado fuera del país. El petróleo extraído fuera del país. Por eso que hay que restar las importaciones, ¿ya? O también podemos decir que estas dos variables se pueden agrupar en un concepto que se llama balanza comercial, ¿no? Exportaciones netas o balanza comercial.